¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito. Jaime Macías y Eduardo Vizcayar los saludan. No se olviden de seguirnos y suscribirse a las diferentes plataformas, iTunes, Spotify, iVoox, YouTube, además nuestra página en internet, futbolinfinito.com, donde Vizca había marcado un muy buen artículo sobre el Barcelona, que lo vamos a conversar un poco al respecto, Vizca, porque me parece que el punto de partida del análisis de esta cuarta jornada de la Champions es el Fútbol Club Barcelona. Sí, ¿cómo estás, Jaime? Un saludo para vos, para toda la gente que nos acompaña en esta aventura de fútbol infinito. Y bueno, la jornada 4, ya 2/3 de lo que es la fase de grupos de la Champions ha pasado. Y sí, es cierto, el tema más importante o más caliente es el tema del Barça, pero lo que nos deja esta cuarta jornada, Jaime, es a 3 equipos clasificados, 2 de ellos con puntaje ideal, uno como el París, que no ha tenido históricamente problemas con la fase de grupos, otro como el Bayern, que el fin de semana despidió a su entrenador, y el otro es la Juventus, que había comenzado con un empate frente al Atlético de Madrid como visitante, pero que aún sufriendo en estos dos partidos, en esta doble jornada o a doble partido contra el Lokomotiv, gana sobre el final en casa y gana en los descuentos de visitante. Sí, eso en cuanto a los equipos clasificados. No es sorpresa lo del PSG y lo del Bayern de Múnich, porque marcábamos que la salida de Kovac no tiene nada que ver con la Champions, porque el PSG en fase de grupos es un tigre. Vamos a ver qué pasa después del invierno, si sobrevive el invierno. Y la Juventus creo que termina clasificando en la cuarta jornada por lo accesible del grupo. Seguramente terminaría clasificando, pero ponte a pensar que contra el Dinamo, perdón, que contra el Lokomotiv de Moscú, estoy yendo a lo rápido y tú me dirás porque hiciste uno de los partidos, no ha estado en los dos partidos más de 20 minutos en ventaja. No, ni siquiera 15 me parece, Jaime, porque en el del día de hoy, bueno, sí, en el de la ida tuvo una ventaja, se lo empataron, está bien, sí, sumando eso, sí, por ahí son 20 minutos, más o menos, 20 minutos, 25 minutos, pero bueno, no, cuánto ha estado en ventaja no explica que esta Juventus tenga tantas dificultades para despegar. Y yo creo que lo que nos marca, Jaime, y es el tema que me parece que define un poco la actualidad del Barcelona, es que estos equipos están empezando a sentir que no tienen la presencia física que deberían tener para poder contrarrestar lo que muchos otros equipos de Europa están haciendo. O sea, poner partidos de un ritmo alto y mantenerlo, imponer un ritmo fuerte y a partir de allí generar situaciones en el partido y en el campo que generen una incomodidad a los equipos que tienen mayor cantidad de futbolistas veteranos, como por ejemplo es el Barcelona, como por ejemplo es esta Juve, que sin Cristiano en el campo, digamos que baja un poco el promedio de edad, pero que sigue siendo un equipo que está en transición y que tiene figuras históricas fuertes que todavía tienen que ser reemplazadas por figuras actuales. Dentro de los clasificados sí está la Juve, como te decía, lo del París ya lo mencionaste muy bien, y lo del Bayern, bueno, a mí me genera un contraste muy duro, porque el Bayern está en el cuarto lugar, creo, de la tabla de posiciones de Alemania, si bien es cierto, acostumbrado a dominar los campeonatos prácticamente de principio a fin. Kovac no lo gana de principio a fin el torneo pasado, pero no le sirve mucho de garantía. Y Flick hoy no mete mucha mano en el equipo, sabe que el fin de semana va a jugar contra el Borussia Dortmund, un partido muy importante, y sabe quizás también Jaime, el ex asistente de Joachim Löw, que si de repente es capaz de sacar un buen resultado del fin de semana, quizás los dirigentes esperen para ratificar al que será el próximo entrenador. Y se habla de muchos, se habla de Wenger, se habla de Mourinho, se habla de Ten Hag, se habla de Nagelsmann, pero lo cierto es que hoy el Bayern es uno de los dos equipos en Europa, pese a su crisis, que tiene la totalidad de los puntos y que tiene
casi asegurado, con un punto más, Jaime, con un empate más, el Bayern se asegurará ser primero de su grupo. Esta fase de grupos tiene sus matices porque hay grupos que son muy débiles. Hemos hablado del presente del Tottenham, de lo mal del Olympiacos y de que la Estrella Roja tiene sus contrastes. Y claro, es fácil explicar que el Bayern tenga 12 puntos en ese grupo. Pero me cuesta encontrar, salvo Liverpool y City, equipos de las grandes ligas confiables. Que uno no piense que su puntaje ideal o que su clasificación tiene más que ver con el grupo en el que están que con su presente futbolístico. No sé si coincidas con ese análisis. Bueno, yo creo que también incluso el Liverpool ha vivido, salvo el partido de la tercera fecha, ha vivido partidos en Champions que no han sido tan cómodos. Le resultó muy incómodo en la fecha 2 la remontada que le hizo el Salzburg, perdió contra el Napoli en la fecha 1, se paseó, eso sí, en Bélgica en la fecha 3 y ahora contra el Genk, no sé si con la mente puesta en el partido del domingo, perdón, Jaime, contra el City, pero no sé si por eso y por las rotaciones de Jürgen Klopp, el equipo termina ganando ahí un poco con las justas y estamos hablando del Genk. Entonces, yo creo que hablar de un candidato fijo a estas alturas es demasiado aventurado. Podemos hacer una lista de equipos que por potencial, por entrenador, por historia, etcétera, tienen que estar allí. Y que me imagino que irán a mejorar en la segunda parte del torneo, donde también en el mes de diciembre el sorteo puede llegar a tener un peso muy grande, como siempre lo tiene en esta competencia, a la hora de definir con quién uno se va a enfrentar. Sí, igual sigo pensando, y esto es opinión personal, que más allá de este partido del Liverpool o del City y que juegan entre ellos el fin de semana y todo, sigo pensando que están un escalón arriba del resto. Eh, no porque hayan sobrepasado la línea de los demás, sino porque me parece que hay un bajón. Y hablando de bajón, tenemos que hablar del Barcelona, que es el bajón más acentuado, es el bajón titulable en toda la prensa. Absolutamente. Yo creo que ya, a ver, si estábamos hablando de un equipo que se está acomodando, si estábamos hablando de un equipo, por ejemplo, Simeone está acomodando un equipo y bueno, está luchando, pero la salida de referentes muy fuertes hacen que tenga un poco más de margen. Aparte, no viene de ningún fracaso estrepitoso. Sarri está acomodando el equipo, está invicto todavía. Y hay varios así entrenadores o situaciones con equipos grandes, con clubes grandes, que de repente con las cuales se puede hacer un paralelo. El Barça, me parece, Jaime, que todos intuimos cuál es el problema de fondo y que entonces, al intuirlo, al haber diversas teorías, nos empezamos a preguntar si Ernesto Valverde es realmente el, el hombre capacitado y con las herramientas necesarias como para generar este, este cambio de dinámica en el Barcelona o para ordenar a un equipo que sigue teniendo grandes futbolistas, pero que me parece que tiene que tomar decisiones de cara al futuro con esos grandes futbolistas emblemáticos. Y claramente no lo está logrando. Había, No. en el artículo que escribiste, Vizca, había una frase, había un punto en el que no podía estar más de acuerdo. Y es en que Valverde no es capaz de no hacer coincidir a los 5 hombres de mayor edad y de peor presente. Quizás estoy siendo drástico con lo de peor presente, pero al mismo tiempo en el campo. Porque siempre un equipo va a tener jugadores más desgastados físicamente que otros, pero está en el entrenador gestionarlos e intentar que coincidan lo menos posible en el campo de juego. Y fue uno de los primeros podcasts de la temporada cuando yo te decía, me parece que Messi y Suárez deben coincidir poco en el campo, porque si bien son letales en ofensivo, su poca capacidad de presión y de recuperación resquebraja toda la estructura posterior. Creo que el tiempo ha ido dando la razón a ese análisis inicial
por lo inconsistente y vulnerable que se vuelve el Barcelona a partir de esos dos nombres más los otros ya mencionados. Bueno, pero encima de todo, y ahí es donde también el peso de la responsabilidad recae sobre Valverde, cuando ellos no coinciden, el Barça tiene muchas dificultades. El martes tuvo enormes dificultades contra el Slavia. Cuando Suárez salió en el partido contra el Levante, se le vino abajo la victoria parcial que tenía. Entonces, pasa, y sigo repitiendo esto, Jaime, pasa mucho de lo que está ocurriendo por Messi, por el ensamble de Messi con Griezmann, por... No creo que Messi hoy esté con mala cara y con mala actitud. Me parece que Messi se encierra un poco, se mete en un cono donde él creo que la oscuridad lo lleva a encerrarse más. Entonces él quiere sacar al equipo, piensa que todavía tiene 22, 23 años, quiere sacar al equipo de esta situación y empieza a no entender que la solución pasa por lo colectivo. Pero Valverde, o sea, Valverde tiene que entender que tiene que meter mano en el medio, llama mucho la atención que el revulsivo siga siendo Arturo Vidal. Entonces no estaba Artur en el partido contra el Slavia, donde ya el Slavia, corriendo una barbaridad, y me estaba fijando justamente en los datos, Jaime, datos fríos, pero que a veces te sirven como ejemplo. El partido de Praga es donde un equipo a nivel colectivo corrió más. O sea, estamos hablando de que se corrieron un promedio de 11 kilómetros por jugador. Y el Barça está en un promedio de 9,5 por jugador. El fútbol no es una carrera, no es una maratón, pero sí se llega a los lugares de la cancha corriendo. Entonces, eh, si el mediocampo depende de la enjundia de Vidal y no de la capacidad de control de la pelota, si el mediocampo no es capaz de achicar para recuperar la pelota alta, para que este equipo no corra, y los defensores no son capaces de asumir esa presión y de defender con mucho terreno por la espalda, algo que veía, en lo cual hacías un contrapunto en Twitter con el compañero, colega Aitor Lagunas, ahí es donde empiezan a estar las fallas. Luego, obviamente, hay jugadores que no están frescos, hay jugadores que no están bien, pero todo eso recae en el entrenador. Hay algo que ocurrió en la era post Guardiola o en la época esa después de Guardiola, Tito, antes de Luis Enrique con el Tata Martino. Cuenta la leyenda, porque nadie lo dice con todas las letras, Jaime, que al Tata lo convencieron de que de repente no presionando tan alto, con la defensa un poquito más atrasada, el equipo no iba a sufrir, al contrario, que iba a estar más sólido, porque claro, lo jugamos al contragolpe y es cierto, si vos planteas un bloque bajo, por ahí tenés más espacio para el contragolpe, que es un poco lo que están haciendo el Liverpool y el Manchester City. Están jugando con esas ráfagas a través de gente muy veloz, pero también gente que se repliega muy rápidamente, Jaime. Vizca, el Barça de Luis Enrique se parecía mucho más al Liverpool que al Barça de Guardiola. Correcto, correcto. Pero sí porque entendió esa situación y fue capaz de volver rápido, pero para volver a salir rápidamente. Porque lo tenía Neymar, porque lo tenía Suárez mucho más joven, porque lo tenía Messi con mucho más hambre después de lo que Porque lo fue el tenía fracaso. Alves Claro, fue el y tenía el fracaso. No te mejor olvides de Alba. algo. Ahí, la cronología es muy importante. ¿De qué venía el Barça de Luis Enrique? Del Mundial de Brasil. ¿Qué le pasó al Mundial, a Messi en el Mundial de Brasil? Venía de perder la final. Entonces, cada vez que Messi venía de una de esas situaciones dolorosas, le ponía todo con el Barça y fue campeón en el 2011 después del fracaso de Sudáfrica y fue campeón en el 2015 después de la final perdida ante Alemania en Brasil. Entonces, eso ayudó mucho y por eso te decía, cuando el equipo se estira entre líneas, es un equipo más, con todo respeto. Entonces, si Valverde no es capaz de hacer que los jugadores entiendan esto y no es capaz de convencer a Messi y los dirigentes aparecen con una hipotética solución de que va a ser Ronald Koeman, un histórico, el que hizo el gol en el 92 en Wembley, yo creo que el Barça está mirando a otro lado y va a terminar la temporada sin títulos. Va a terminar la temporada sin títulos, Vizca, pero a ver, bien, hemos analizado hasta el cansancio, no solamente hoy, sino durante todo este periodo, y creo que todos estamos claros, tú, yo, los que nos escuchan, los que nos leen, en cuáles son los problemas del Barcelona y cuál es el camino a la solución. Perfecto, eso está claro.
la metáfora de la pizza del Cholo sirve para muchas cosas. Y esta es la pizza de Valverde. Entonces, si Valverde ha gestionado, ha manejado y ha trabajado 2 años y medio de esta forma, ¿qué te hace pensar que los próximos 6 meses van a ser diferentes? Bueno, yo creo que en el hecho de que los jugadores veteranos se empiecen a dar cuenta de que ellos tienen la solución y que quizás a veces la solución pasa por el paso al costado, entonces es allí donde el Barça puede encontrar un poco el antídoto a este mal momento que está viviendo. Si los jugadores veteranos no le dan el respaldo que le dieron a Valverde cuando los dirigentes pidieron su cabeza después de Anfield o cuestionaron la continuidad de Valverde, por eso te digo, pasa por ellos, pasa por el vestuario. Yo sé que con Valverde la relación es buena, o al menos eso es lo que se dice. Entonces, sí, cuando Messi discute con Luis Enrique y Xavi aparece como, digamos, como árbitro, como pacificador, como mediador de esa lucha y sale ganando el Barça, hoy no sé si el Barça tiene un mediador para entender lo que Eso, está ocurriendo. por ahí va mi análisis. El Atlético y el Barça tienen más similitudes de lo que la gente pueda pensar. Parte del problema del Atlético es que perdió los líderes de vestuario. Quizás hay jugadores de mayor talento, pero ha perdido sus últimos capitanes. Y eso es un peso importante. El Barcelona también. Porque al Barcelona hay 3 nombres que todavía no los lograron reemplazar. Puyol, Valdés, Xavi Hernández. E Porque ya con Iniesta. Iniesta de no, ojo, ahí va yo. Yo creo que ya el Iniesta capitán era bastante más blandito que los 3 nombres anteriores. Es Y verdad, es verdad, es verdad, porque con Iniesta no se ganó una Champions y ahí estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que los campeones de la Champions hay que ver quién era el capitán, exactamente. Y en la era de Messi ha pesado mucho quién era el capitán, porque si Messi tiene la voz cantante solo en el vestuario, sin un contrapunto, y porque me parece que los Piqué, los Alba, los Busquets y los Suárez son todos muy, eh, como dirían sumisos. antes, silionelistas, porque se decía esta frase en la época de Maradona, eran todos los sidieguistas, bueno, ahora son todos los sí lionelistas. Y en esa postura, eh, si no aparece una voz opuesta que le diga a Messi, tranquilo, Leo, tranquilo, vamos, sí, vamos a ser, va a llegar Lautaro, va a llegar alguien más, va a llegar alguien en la defensa, vamos a ir rejuveneciendo esto, pero nos vas a tener que ayudar con esto. A Bueno, veces levantó la voz Ter Stegen y Valverde le dijo, flaquito, te callas, que bueno, pero si no acá no levanta la puedes voz hablar a tú. alguien, Valverde lo calla, al próximo que lo van a callar y lo van a mandar a casa es a Valverde. Sí, yo creo que Ter Stegen, porque mucha gente dice, no, ¿cómo se le ocurre a este hablar públicamente y no hablar en el vestuario? Yo te firmo, Vizca, con la poca experiencia que tuve yo de vestuario, que eso se habló en el vestuario 1001 veces. Y que a la 1002 la dijo públicamente Ter Stegen, harto de que a pesar de haber hablado 1000 veces, no se llegaba a ninguna solución allá adentro. Bueno, y también de lo que se habla, que hay un bando de los franceses donde estos jugadores que no son poca cosa, los Umtiti, los Lenglet, bueno, es cierto, el Barça ha cometido muchos errores a la hora de las incorporaciones, ha tenido muchos desaciertos. Un poco porque también el que llega tiene que ser aprobado por Messi, así sea antes de llegar o una vez que llega. Un poco eso es lo que está ocurriendo con Antoine Griezmann. Messi parece que no le termina de levantar el pulgar a Griezmann y todavía el francés no vuela, no es capaz de alcanzar la altura futbolística que tuvo con el Cholo Sí, Simeone. pero primero porque tiene que marcar lo que no marcan los dos de arriba y segundo porque al pobre Griezmann Vizca puede ser una obviedad. Y dime si estoy especulando, pero no le devuelven una pared en el último tercio del campo. ¿O tú has visto Correcto. que a Griezmann le entreguen una pelota con ventaja y que sea él quien tenga el desacierto en la Pero definición? Jaime, a ver, si hacemos la lista de los delanteros que han pasado por ahí, buenos delanteros que han pasado por ahí y no se han adaptado, empezando por Ibrahimovic, siguiendo por el Guaje Villa, eh, avanzando por Paco Alexis. Alcácer, Alexis Sánchez, que no han comprendido cómo... hubo algunos casos que no han comprendido cómo jugaba el Barça, otros que no han comprendido, o sea, que eran demasiado individualistas.
Yo creo que después de venir de donde viene, hay algo que Griezmann sabe, y es jugar a nivel de equipo, porque viene de una expresión colectiva de las más solidarias de Europa, como es el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que acá es una cuestión de piel. Pero bueno, no quiero hacer una especulación de qué es lo que podría ser, porque no estamos dentro del vestuario. Lo que sí podemos analizar, Jaime, es lo que estamos viendo de acuerdo a la dinámica del equipo en la cancha Ujú. y quizá también un poco a lo más obvio, que son los resultados. Los resultados no son positivos. Este equipo ha perdido ya 3 partidos en la liga contra equipos inferiores y correosos. Entonces, ¿qué son? Equipos a los cuales quizá no se les dio crédito de parte de los jugadores, porque se ve que cuando quieren juegan y cuando no quieren juegan a media máquina, y este equipo ya a media máquina no puede ganar partidos, y a Lo veces pasan por encima. a toda máquina queda claro que perderá algunos importantes. Totalmente de acuerdo. Vamos avanzando con los equipos porque tenemos que volver a trabajar. A ver, Real Madrid. ¿Te parece? ¿Puedo ir con Real Madrid? Sí, te lo digo cortito de mi parte, levantó porque ha mantenido en 4 partidos la valla en cero, levantó también porque el calendario lo ha ayudado un grupo muy sencillo, pero también levantó porque me parece que Zidane está empezando a tomar, como ya lo ha hecho, decisiones correctas, tiene, tiene intrusos en el vestuario, eh, tiene una situación, una papa caliente ahí que ha heredado de parte de los dirigentes, bien gracias y muchas gracias por todo, ¿no? Y poco a poco aparecen los Federico Valverde, Hoy la verdad que el partido no planteó ningún tipo de análisis estratégico, táctico, porque se rompe con el primer gol de Rodrigo a los 4 minutos y a los 6 y 15 ya eran 2-0 y a los 14, porque el Barça se demoró en cobrar el penal de Ramos, eran 3-0. El rival no era nada, ninguna medida, pero el Madrid consigue sí levantar la cabeza, encontrar, me parece que lo más importante, Jaime, es que va encontrando referencias. Eso. Mendy hoy entró bien porque se volvió a lesionar Marcelo, o al menos tiene un problema que lo mantendrá alejado por lo menos hasta después de la fecha FIFA. Rodrigo es ese extremo derecho que el Madrid necesita. Y Valverde, hoy por hoy, le da sujeción a ese mediocampo donde por primera vez en la Champions y segunda vez en los 15 partidos de toda la temporada ha descansado unos minutos un fundamental que es Carlos Enrique Casemiro. Sí, eso, detalle puntual. Casemiro tiene 4 amarillas, va a cumplir sanción antes del clásico. Ese partido lo va a jugar Valverde como volante central y hoy, con el marcador a su favor, Zidane probó esa situación. A ver, Real Madrid. Primero, el trabajo de un entrenador es que su equipo sea reconocible y que maximice lo que le pueden dar los jugadores. Y ese es lo que ha logrado Zidane, que alcanza para que le gane 5-0 al Galatasaray, porque Galatasaray es muy débil, sí, que le alcanza para merecer más contra el Betis y no alcanzarle, pero que el equipo no le faltó vocación ofensiva, no le faltó claridad, no le faltó altitud, no le faltó intensidad. Ese es el trabajo del entrenador. Y Zidane en silencio ha vuelto a demostrar que es más que un gestor, porque con aciertos y con errores, porque se equivocó en ocasiones y en otras acertó, se cansó de buscar hasta que encontró un 11 reconocible. Probó con James, probó con Isco, probó con Bale, probó con Lucas, probó con Jovic, probó con Odriozola, probó con todos. Pero en los últimos 4 partidos es exactamente el mismo 11. Un equipo que juega de la misma forma, un equipo que se balancea a partir de la incorporación de Valverde, a, que eso potencia a Kroos, que le da más llegada, que Benzema ha encontrado una sociedad que no tenía hace tiempo con Rodrigo como finalizador, con Hazard como un generador, y sobre todo que la gestión del arco de Zidane recupera a Courtois, porque Courtois nunca fue un mal arquero. Courtois estaba desconectado, presionado, ansioso, lo que ustedes quieran. Y cómo gestiona la situación Zidane es lo que da que Courtois haya sido protagonista en los últimos 4 partidos y que haya sacado el arco en cero y que el Madrid se mantenga a partir de su arco. No, Creo que Jaime, Zidane ha dado otra vez un golpe sobre la mesa. pero si hay algo que no se le ha reconocido a Zidane y que Zidane y hace muy bien, es un gran gestor, porque es un buen estratega. En el mercado no sabemos cómo se mueve, pero me parece que tiene buen ojo porque fue un gran jugador. Siempre un gran jugador tiene buen ojo. Lo que yo creo es que hemos derivado en la situación en la cual la prensa de Madrid genera esta espiral negativa
Sí es cierto porque se perdió en Mallorca, porque el equipo podría, estando un poco mejor, tener una ventaja mínimo de 4 o 5 puntos ante el peor Fútbol Club Barcelona probablemente de los últimos 11 años. Entonces, y que eso no se vea genera un poco de frustración, pero me parece que eh, los dirigentes deben sacudirse la frustración asumiendo sus propios errores y no mandando a la prensa en contra de Zidane, porque es allí donde se equivocan, donde se relamen porque piensan que Mourinho lo va a arreglar todo. Zidane está arreglando las cosas. Le tiene que decir a Modric que va sentado Modric en este partido fundamental, que hoy por hoy no está en el 11 ideal, y Luka Modric, último ganador del Balón de Oro, se sienta, Jaime, porque le dice Zidane que se siente. Entonces, si le hubiesen dejado a Zidane vender a Bale y vender a James y traer más mediocampistas, es probable que el Real Madrid, como lo que él quería, quizá con Pogba solamente no hubiese alcanzado. Hace falta un Pogba y hace falta uno tipo Valverde. Pero con eso el Real Madrid hoy por hoy estaría en una posición muchísimo más cómoda. Y el error no es de Zidane, el error es de los dirigentes. Sí, creo que si hablamos de entrenadores, entre Zidane, Valverde y Simeone, en estos últimos 3 meses el gran ganador es Zinedine Zidane. Porque es el que ha encontrado resultados con lo que tenía, cosa que los otros no han logrado teniendo mucho más. Y habiendo fichado lo que querían, y habiendo fichado grandes estrellas, sí, porque Griezmann es una gran estrella, eh, y porque Morata es un gran jugador, y porque lo que ha contratado el Atlético es para ir para más. Creo que hemos analizado los 3 grandes puntos, los clasificados, Barça, Madrid. No sé si se te quede algo de estos tópicos. Mira, yo haría un apunte sobre un par de equipos que han Es renacido. resucitado. Sí, uno de ellos es el Leipzig. Bueno, nunca estaba muerto. Había arrancado con victoria en Portugal frente al Benfica, pero perdió en la segunda jornada contra el Lyon. Hoy por hoy los alemanes, Jaime, tienen 9 puntos, son líderes de su grupo y ven la clasificación con 5 de ventaja sobre el Zenit. Y el criterio, le falta un punto, Jaime, un punto al Leipzig para clasificar, lo cual es histórico y lo cual habla también del gran trabajo de Julian Nagelsmann. El segundo punto para mí sí hablaría de resurrección, es lo del Tottenham. Se le escapó el partido de la primera fecha contra el Olympiacos, recibió 7 en su estadio del Bayern Múnich y después sí, le ganó al Estrella Roja. Vos me dirás quién es el Estrella Roja. Es un equipo que complicó en la temporada pasada, pero que ahora en esta campaña ha vuelto a su lugar. Pero lo más importante es que este Tottenham, que viene mal en la Liga Premier, hoy por hoy ha agarrado un poco de oxígeno, bastante oxígeno, para que Pochettino remate la clasificación en la quinta jornada ante los griegos y empiece a recuperar terreno con respecto a los de la Champions, que son el Leicester City y el Chelsea. Y finalmente te diría que entre los que se ha complicado enormemente está el Inter de Antonio Conte, segundo en la liga. Está muy, muy difícil que clasifique el Inter, otra vez dándole un golpe al fútbol italiano, que solamente en esta fecha Jaime produjo un ganador y en los descuentos, que fue la Juventus. Y finalmente, de mi parte, el último grupo, el grupo del Ajax, del Chelsea y del Valencia. 7 puntos con 2 jornadas por disputarse. Quizás el Chelsea tiene algo a favor, que es que ha disputado los 2 partidos contra el Ajax y el Ajax sale de una situación muy difícil. Termina el partido con 9, es cierto, ganaba por 4-1, pero le meten una jornada de cuádruple castigo, penal, doble expulsión y jugada de penal que termina en gol. Aún así, el equipo de Ten Hag tiene una posibilidad sobre el final y sigue allí peleando. Es un grupo rarísimo porque salvo el Lille nadie perdió de visitante. Eso es una estadística muy rara, porque el único que perdió de visita es el Lille, que perdió en Valencia y que perdió en Ámsterdam y todavía no va a Londres. Eso es una de las coincidencias, pero es un grupo de mucha juventud, de proyectos que están volviéndose a consolidar, porque el Ajax, las piezas que se le fueron no son fáciles de reemplazar, y creo que es un grupo vistoso, pero tampoco creo que hay un candidato ahí a futuro de la Champions. Y creo que para cerrar tenemos que tocar el tema del Napoli, que no veo forma de que eso termine bien.
no sé si al extremo de lo que fue el Sporting de Lisboa hace un par de temporadas, porque ahí también había un tema económico de por medio, no solamente un tema de una discusión entre presidente, jugadores y entrenador, pero lo del Napoli no tiene buena pinta. No, no tiene buena pinta. De Laurentiis quiere mandar a las malas y me parece que así con los jugadores va a ser muy difícil y sobre todo, como conversábamos aquí con la gente de Fox, sobre todo con un entrenador que las ha vivido con todos, con Berlusconi, con Florentino, con Abramovich, con Al-Khelaifi, con Rummenigge, con Hennes. O sea, Ancelotti los vio de todos los colores, Jaime, y con todos salió él avante. De Laurentiis me parece que es el que se debe bajar del caballo. Si quiere darle tiempo a Ancelotti, como el Barça se lo daba al Verde, para morir con la suya, bueno, después le puede pedir el puesto. Mientras tanto, lo tiene que dejar trabajar. Para el final, Jaime, el gran partido del fin de semana, y no es el Borussia Dortmund visitando al Bayern Múnich, sino que es el choque entre el Manchester City y el Liverpool-Manchester City. Quizás el viernes por ahí hacemos una pasadita muy rápida con un mini podcast para hablar de ese partido, Jaime. Sí, quizás. El Liverpool se guardó A todo. pedido de la gente, vamos a ver. Lo vamos a hacer, no se preocupen. Y hablamos un poquito de la Sudamericana, si te parece, y tenemos tiempo. Perfecto. Y te entrego tu regalo de cumpleaños que lo tengo en mi casa. De ese partido, Liverpool guardó todo. Sí. Y a ver qué pasa con Ederson. Ya me confundí. Se lesionó Ederson hoy. Así que quizás y ataja Bravo. Así que eso, mi querido y estimado, vaya a trabajar. No, ataja y encima de todo, Bravo hoy fue expulsado. Sí, pero en la Premier puede jugar. Atajó Kyle Walker. Sí, terminó atajando Kyle Walker. Le pasó de todo hoy al City. Se le lesionó Ederson, entró Bravo, lo expulsaron. Gabriel Jesús cerró un penal. Bueno, no sé, pensará Guardiola que por ahí es presagio de que algo bueno puede llegar a ocurrir en Anfield, porque si no, a -9 será difícil. Así que así, vaya a trabajar. Ha sido un gusto como siempre. Igualmente, Jaime, un saludo para todos y les recordamos que pueden ver más contenidos, escuchar otros podcasts en nuestra página futbolinfinito.com. Que le vaya bien con el Do the Lunch.